Este programa llega a ustedes gracias a Richard Education. Educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües. Richard Commerce, su servicio premium de exportación e importación con calidad y puntualidad inglesa. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio Caribe Sur. Hoy con collage. Tenemos en el estudio 4 personas invitadas que nos van a hablar de la relevancia de esta técnica, que además está ahora presente en Casa Boni, un sitio de encuentro de creadores, de artistas y de público en el corazón de Caballito. Para hablarnos de este lugar tan particular, que además es bastante cálido porque lo conocemos, está acá con nosotros su directora, Patricia Moreira. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alessandra, a este espacio. Bueno, Casa Boni es un proyecto independiente, es mi casa, convertida en un espacio de arte dedicado a las artes visuales. Bueno, como todo proyecto independiente, ya sabemos todo el trabajo que implica llevarlo adelante. Y en consecuencia mi decisión es mostrar todo aquello que yo colgaría en mi casa, ¿no? ¿Por qué decidiste abrir tu casa, que es algo tan privado y tan íntimo? Tal vez por eso es tan acogedor estar allí, ¿no? ¿Por qué decidiste abrirlo como un espacio para encuentros culturales? Bueno, tiene que ver con un contexto. Casa Boni se crea en pandemia. Te podría decir que es un poquito el resultado de lo que a mí me empieza a pasar cuando comienza la pandemia. Yo tenía esa casa deshabitada y entonces decido generar un lugar de encuentro, aún con las dificultades que tenía el momento, ¿no? Que bueno, no nos podíamos ver demasiado. Hicimos una remodelación en la casa y yo dije, nada, hay que hacerlo, hay que encontrarse. En algún momento esto va a pasar y vamos a necesitar estar juntos otra vez. Y bueno, es mi amor profundo por las artes y las artes visuales en particular. Y dije, bueno, vamos a ver, que sea un devenir y se irá armando. Y así fue, se fue armando. Claro, y así aprovechaste de alguna manera tus quehaceres como productora de eventos culturales, gestora cultural y también docente, ¿no? Y esto pues lo pusiste al servicio de la comunidad artística. Sí. Justamente en este momento estás exhibiendo Tercera Persona, una muestra de collage cuyos artistas están acá presentes también, acompañándonos. Y agradecemos muchísimo que hayan venido Paulina Alfonso, Sergio Artola y Urco. Hola, Urco. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, cuéntanos por qué collage. Patricia. ¿Por qué collage? Bueno, yo decidí trabajar en Casa Boni algunas técnicas, algunos soportes artísticos que me interesan y entre ellos está el collage. El collage me interesa de manera particular porque, bueno, la idea del proceso de producción que tienen las obras de collage, este mundo que se va armando de lecciones que van haciendo ellos, bueno, igual ellos van a hablar mucho mejor que yo de esto, pero a mí es una técnica que en particular me interesa y de la mano de esta muestra que llega a mí, esta muestra de parte de Sergio Artola, con quien además compartimos otros espacios de trabajo, y cuando me presentó la muestra en conjunto con Paulina y Urco, me resultó muy, muy interesante el diálogo que se producía entre ellos. Me gusta toda esta idea de la tercera persona a la que se evoca todo el tiempo, que evocan ellos, y como el collage a mí es algo que me interesa como soporte artístico, me pareció que era una muy buena oportunidad para desarrollar esta muestra, que está funcionando hermoso. Sí, hablas del collage como, digamos, una propuesta como soporte que marca algo diferente. Y eso es la constante, digamos, en Casa Boni. Siempre estás buscando propuestas que marquen la diferencia y eso quizás es lo que atrae al público que se acerca en medio de tanta oferta, a veces tan similar. Sí, también tiene una característica territorial Casa Boni, que está emplazada en un barrio donde no hay propuestas dedicadas exclusivamente a las artes visuales. Eso, creo que esa característica, más esto que vos decías al principio, que es un espacio muy íntimo, ¿sí? Que yo además siempre digo, por ahí suena un poco pedante, pero yo digo que entre acá la gente que tiene que entrar.
Yo quiero eso, ¿no? No me importa tener una masividad, sino que sean proyectos cuidados, amorosos, que me guste tener adentro de la casa. Si se dan esas condiciones, creo que está todo bien. Y en estos 4 años y en lo que va del quinto, ¿cuál ha sido la receptividad? ¿Te sientes satisfecha con los resultados hasta ahora? Sí, me siento satisfecha. Me gustaría llegar más todavía al vecino. Sí, me gustaría como poder convocar más al barrio. Si bien esto empieza a suceder, todavía me queda un trabajo por hacer para que realmente se convierta en un espacio que se posicione y que los vecinos lo tomen como un punto de encuentro. Eso todavía me queda pendiente, pero después en relación al mundo de las artes sí, va teniendo cada vez más convocatoria y eso está buenísimo. Sí, ¿consideras que es importante que en cada barrio haya un epicentro cultural con distintas propuestas para que la propia comunidad se apropie? Sí, me parece importantísimo. Me parece importantísimo que esos tejidos que se van dando van a fortalecer el entramado cultural, que es una necesidad de todos y de todas. Eso de hacer cultura y de estar cerca de la cultura, y me parece que eso genera diálogos, encuentros, da para pensar. Sí, me parecen todos circuitos muy virtuosos si se dan. Bueno, ahora vamos a conversar con los protagonistas de esta muestra Tercera Persona en Casa Boni. Vamos a comenzar por presentar a Urco, que es licenciado en diseño gráfico de la UBA, además docente en importantes instituciones universitarias. Paulina Alonso, restauradora de bienes culturales, administradora cultural, también reconocida con el premio FINA, Festival Internacional de Afiche de la UBA, y el Centro Cultural Recoleta. Ha expuesto en tanto muestras nacionales como internacionales, en España, Brasil, Estados Unidos. Y Sergio Artola, que es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, especializado en grabado. La pregunta va para los tres. ¿En qué momento se enamoraron del collage? ¿Quién empieza? Yo en realidad no tengo una fecha exacta de cuándo pasó eso. Yo vengo del lado del diseño, nunca estudié artes. Y en diseño es una técnica que siempre estamos usando. No me acuerdo cuándo empecé a hacer collage, sinceramente. Sí, empecé a dedicarle tiempo cuando me empecé a cansar del diseño y estar todo el tiempo pensando en conceptos y cosas por el estilo. Y el collage que me ayudó es a liberarme un poco. Y hacer porque me gusta y no por tener un compromiso a tener que contar algo específico. Yo no trabajo mucho desde el lado conceptual, trabajo más de una manera verborrágica. Junto papeles, voy haciendo, armando, y si me gusta lo hago. Trabajo para mí, no tanto para el otro. Pero así como una fecha exacta de cuándo empecé a sentir esta cosa por el collage, no sé si la tengo. Quizás fue cuando empecé a descubrir que el collage se lo veía como algo, una técnica secundaria o terciaria. Y ahí quizás empezó un poquito la pelea mía por el collage y empezar a defenderlo de otra manera. Pero no hay una fecha así. De hecho, buscando en papeles y viejos míos, he encontrado trabajos que he hecho de collage cuando tenía 14, 15 años, o de assemblage. Jugaba de chico, mis juegos eran hacer assemblage, que es la escultura del collage. Pero no, como fecha exacta no sé si existe realmente. Creo que se fue dando con el tiempo. Y Sergio, ¿celebras el aniversario de cuando te enamoraste del collage? Sí, creo que en realidad fue como un acto de rebeldía hacer el collage, porque cuando estaba en la Prilidiano hice grabado. Y bueno, el grabado, al ser una técnica de multiplicidad de estampas, siempre hay un montón que quedaban para desecho, que no servían o que no podía presentar. Entonces ahí empezaba a romper la estampa, desarmarla, construir otra imagen. Y yo creo que ese fue como la fecha de aniversario. A partir de los desechos del grabado y de las presentaciones de los finales de grabado fue cuando empecé a trabajar con el collage. Ahí empecé a romper estampas y a convertirlas. Y después dejé un poco de lado el grabado, y me dediqué específicamente al collage. Mis primeros collages fueron hechos con grabado y después fui
abandonando las matrices y empezar específicamente a trabajar con el collage, puro y duro. Paulina. Yo sí lo puedo identificar un poco más. Fue cuando me encontré con, en realidad me donaron una serie de materiales, de archivos, de diarios antiguos de un artista que él los coleccionaba en cajas muy clasificadas, distintos materiales, y bueno, se fue a vivir a España y tuvo que dejar acá todo el material. A mí me acercan ese material y ahí fue como descubrir un mundo y empecé a hacer collage. Ya había hecho collage, pero ahí es cuando me quedé con la técnica, ahí, cuando descubrí ese material. Urco, algo que dijiste que también, por supuesto, es lo primero que vemos cuando hablamos de collage, que es considerada una técnica menor, una técnica secundaria, sí, porque quizás la aprendemos desde el jardín, es lo primero que nos enseñan, a cortar papelitos y a pegarlos, pero realmente es difícil. Hay matemática en el collage, porque debe haber precisión, debe haber medidas, debe haber cuentas. Y si bien está la creatividad, el desarrollo artístico, para que quede prolijo, debe haber cierta ciencia que se lleva a esa técnica, ¿no? Y es todo un proceso. Yo, bueno, te decía antes, yo no vengo del lado de las artes, ¿no? A diferencia de Sergio, no sé grabado, no sé pintura, nada, siempre fue como medio cara dura en eso y fue probar y probar y probar. Pero formas de llegar al collage hay infinitas. Creo que los tres trabajamos muy distintos en la manera de componer o de hacer. Yo no tengo dudas que el diseño se metió de alguna manera en el collage, en la forma de armarlo, y quizás hay una parte matemática que de todas formas trato de sacármela. Trato de eliminar todo lo aprendido para hacer collage. Porque quiero que sea mi espacio, no sé, es como la parte bruta mía donde quiero largar todo. Pero caminos hay infinitos, me parece, para... Claro, Urco y Sergio son fundadores de la Sociedad Argentina de Collage, sí, y justamente en el manifiesto expresa que la única norma o la única regla es que no hay regla. Sí. Entonces, digamos que ese es tu camino, o sea, no reglas para... En mi caso sí, para crear. Creo que entonces es muy distinto eso. Yo me lo pongo como principio para trabajar, si no me cuesta mucho, siento que estoy diseñando y lo que no quiero es sentirme diseñando. Claro, quieres estar desde otro lugar. Sí. ¿Y Paulina? Yo opuesta, pienso primero, busco el material, también ahí en el medio, en el proceso hay como hallazgos y te giran el volante para ir para otro lado, pero yo tal vez no improviso tanto, al revés, tengo una idea prepensada y voy tratando de llegar, sabiendo que en el medio se puede llegar a distorsionar. Así que ese es mi modo, pero son tal cual los distintos modos de abordar la técnica, o ver qué te despierta el material, o al revés, tal vez tener una idea pensada y estar dispuesto a ver cómo llegar a esa idea de la manera que más se acerque a lo que uno quería hacer. ¿Cómo lo dilucidas cuando tienes un material, por ejemplo, para esta muestra, tercera persona, tu trabajo que desarrollaste tiene rostros y tiene también naturaleza? ¿Cómo te llega con exactitud qué vas a desarrollar? Lo primero lo definió el material, que todas son imágenes de catálogos de subastas. Entonces tienen en común eso y de hecho mantienen el número de la hoja del catálogo, eso lo mantuve como para indicar que no son ese tipo de obras. Y los retratos, todos también tienen el mismo tipo de distorsión, entonces eso también lo tiene en común. El retrato buscaba cierta distorsión y después las naturalezas muertas otras. Exacto, pero tienen como esa base en común que está prepensada, cómo distorsionar los retratos y también cruzarlos, porque son todos un retrato tiene dos o tres otros dos retratos que lo van componiendo, entonces así se van cruzando. Claro, porque también uno de los propósitos, digamos, del collage es generar nuevas imágenes, o sea, intervenirlas, generar nuevas, resignificarlas, exactamente eso. ¿Y Sergio? Bueno, yo más o menos como Paulina también, yo lo pienso bastante. Yo no trabajo generalmente con las imágenes que utilizo, no las
no las busco de revistas, sino que las imprimo yo. Entonces ahí empieza todo un proceso de buscar la imagen, imprimirlas, como les quiero dar, todas mis obras tienen como ese dejo medio de vintage o de retro o de antiguo, lo imprimo en un papel especial o un papel antiguo de libros antiguos. Hay todo un proceso de búsqueda que apunta a tratar de afianzar la idea de lo que quiero contar o mostrar. Entonces hay como todo un trabajo previo, en mi caso, de preparación y de una idea que quiero ir desarrollando, y trabajo mucho por serie. Entonces lo pienso ya como una serie completa, las obras. Que esta que estás presentando en Casa Boni es Correspondencias. Correspondencias, exactamente. Es una serie de retratos de personajes que a mí me interpelan desde la cultura. Hay nacionales e internacionales como Alejandra Pizarnik, Manuel Puig, Silvino Campos, hay un montón, Virginia Woolf, y son obras que tienen que ver un poco, trato de asemejar como si fuera algo que tenga que ver con lo epistolar, y las pienso y las acompaño con cartas que esos personajes se enviaron con otros artistas o con otros referentes, y que me pareció muy interesante empezar a abordar la historia de estos personajes, pero más desde la intimidad de lo que escriben, de lo que piensan, y eso también después lo traspolé un poco a una historia familiar. Hay una serie de obras en Casa Boni que también abordo lo epistolar desde lo familiar, con fotos de mis abuelos, de mi papá, de mi mamá. Entonces, bueno, es una serie que la pensé siempre en conjunto y que Casa Boni me dio la posibilidad de poder presentarla en conjunto, toda la serie. Y es recurrente el color bordeaux en esas series, ¿por qué? Siempre le trato de poner algún color que me represente, no sé muy bien, salió. El bordeaux en realidad tiene que ver también con el sello de lacre de la correspondencia, entonces hay algunas que hay un lacre de otro color, pero el bordeaux, que es el típico color del lacre, es como el referente y es lo que me parece que iguala a toda la serie, además de del color marrón de las páginas, de las hojas, porque trabajo mucho con guardas internas de libros, con tapas de libros antiguos y con hojas que por ahí están sin imprimir, que también tienen ese color amarillento medio marrón. Entonces, bueno, ahí ya se me arma una paleta acotada de colores que son los que representan esa serie en particular. ¿Es el collage una manera de resignificar el pasado? No solo el pasado, también el presente. Se asocia mucho el collage con trabajar con material viejo, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchos artistas de collage que trabajan. De hecho, también viene del lado del diseño más, pero hay un diseñador americano, David Carson, que casi todo su trabajo es a partir del collage. Y él trabaja mucho con carteles de la calle, que va arrancando y va trabajando sobre eso. Y ahí está hablando desde la actualidad. Creo que también está un poco esa imagen, porque los collages más conocidos ya están, bueno, de esto Paul no sabe más, ¿no? Pero el deterioro del papel y todo eso siempre va a lo amarronado, al oxidado. Y se cree que el collage es solo eso, pero no sé si va solo con el pasado. Me parece que también está relacionado con el presente. Y, por ejemplo, tu serie Cabalgatas Tipuanas. Sí. ¿Pasado o presente? En realidad es una casualidad un poco eso, porque cuando las hice fue porque venía caminando por la calle y vi las tulipas y enseguida las imaginé como caballitos y me llevé un par y las tuve guardadas meses hasta que aparecieron las otras imágenes y ahí las combiné. Pero no sé si tiene que ver con el presente o con el pasado. Sí creo que casi todo lo que hago reflota algo de mi infancia. Pero creo que es inconsciente también, no es que lo estoy pensando a la hora de hacerlo. ¿Y Naufrago? Esa la hice hace un tiempo. Fue más experimentación del material con eso, de probar con transparencia. Digo, muchas veces me pasa, cuando yo hago los trabajos, es que veo una imagen y me despiertan determinadas ideas. Y ahí empiezo a buscar cómo combinar y las termino haciendo, pero como te decía al principio, trato de no hacer mucho un proceso mental.
Es decir, mi trabajo es estar todo el tiempo pensando, analizando, conceptualizando y quiero alejarme de eso. De hecho, me metí al collage para poder alejarme. Para poner a trabajar el hemisferio derecho. Sí, la idea es esa un poco. No ser tan analítico con lo que sale. A veces me asombro, otras me parece una porquería lo que hago, pero igual siempre trato de mostrar todo, no ocultar lo bueno y lo malo que siento que hago, trato de mostrarlo. Porque me lo tomo un poco también como un juego. Es el momento que es solo para mí, el hacer collage. Entonces, el collage puede ser juego, puede ser irreverencia y puede ser también un poco reflexión. Reflexión, pensar una idea, trabajarla, ver cómo decanta, cómo se traduce en la realidad, porque tiene esta limitación de que las imágenes ya están dadas, entonces se pueden distorsionar hasta cierto punto, pero no podés crearla de cero como en otras técnicas, como en el dibujo, en la pintura. Entonces tenés que acotarte a tu universo de imágenes que manejadas, ya sean buscadas, ya sean encontradas en revistas, en libros, pero hay mucho de la reflexión y de lo intuitivo al componer. Eso genera mucha satisfacción. El segundo sábado de mayo se celebra el Día Mundial del Collage. ¿Qué tenemos en especial para ese día? ¿Qué actividad va a hacer Casa Boni y hasta cuándo está la exposición? La exposición está hasta el 24 de mayo y se puede visitar los viernes y sábados de 17:30 a 20:30. Y ese día preferiría que te lo cuente Sergio, que es el que va a estar a cargo de la actividad. Y bueno, puedo solo spoilear antes que él diga algo, que se va a invitar a hacer un collage colectivo. Ah, qué bueno. Sí, bueno, la idea es como festejar el Día Internacional del Collage, hacer un collage grupal con todos. Entonces, tenemos que depurar un poco la idea. Sí, me respondieron por adelantado la pregunta. Sí. Ya tenemos que hacer el collage colectivo sí o sí. Pero bueno, la idea es esa, invitar a todos, el que sabe hacer collage, el que no hizo nunca collage, o sea, trabajar y bueno, poner un poco sobre la mesa todo esto que hablamos, ¿no? Lo intuitivo, las ganas de trabajar, una idea o la no idea, bueno, y hacer juntos y festejar juntos ese día con un collage grupal. Así que esa es la idea. Bueno, y ya que estamos hablando de collage grupal y para celebrar el Día Mundial con Caribe Sur, vamos a jugar. A la entrada recibieron un numerito, ¿verdad? Y cada quien tiene un sobre. Por favor, les voy a pedir, a ver, 72. Yo. Muy bien. A ver, abre tu sobre. ¿Qué dice tu sobre? Diseñar es oficio, es verbo, no sustantivo. Muéstralo a la cámara, por favor. Diseñar es oficio, es verbo, no sustantivo. Ese sería el primero. El segundo, vamos por acá. 71. Acá. Muy bien. A ver. Palabras en movimiento. Ok, diseñar es un verbo, No es sustantivo. no es sustantivo. Palabras en movimiento. Vamos con 70. 70, acá. La antigrieta menos pensada. Ok, y finalmente Urco. Acá. Más que un lugar. Ok, entonces empezamos. Sergio. Diseñar es oficio, es verbo, no sustantivo. Palabras en movimiento. La antigrieta menos pensada. Más que un lugar. Eso también es collage. Muchísimas gracias a Paulina Alonso, Patricia Moreira, Sergio Artola y Urco. Por favor, inviten a la audiencia para que conozcan su obra a través de las redes sociales. De verdad, estamos encantados de haberlos tenido acá. Y que vayan, se aproximen a Casa Boni para ver Tercera Persona. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Paulina Alonso es Rojo y punto. Ujú. Casa Boniarte en Instagram. En Instagram, Sergio-Artola. Hola, Urco.
Bueno, me despido de ustedes en la producción y conducción de este espacio, Alex Hernández, en la asistencia de producción, Daniela Rangel y Sami Nodas, y en los controles, Agustín Romero. Síganos en nuestras redes, @CaribeSurSomos. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Richard Education, educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües, y Richard Commerce, su servicio exclusivo de importación y exportación con calidad y puntualidad inglesa.